El jardín del Edén. Nuestra leyenda más perdurable. Una historia que se repite en todas las civilizaciones de la Tierra. Una historia sobre la seducción, la ira de Dios y el paraíso perdido. ¿Pero se trata solo de una fábula? ¿Las míticas historias de la Biblia podrían tener algo de verdad? ¿Existió realmente un lugar como el Edén? Hoy la búsqueda del jardín del Edén nos lleva a una tierra yerma y desolada, hacia Mesopotamia. Mesopotamia. Civilizaciones perdidas. Esta es la tierra donde fue depositada la primera semilla de la civilización humana. Y fue aquí donde florecieron tres de las mayores civilizaciones del mundo antiguo: Babilonia, Asiria y Sumer. Entre sus ruinas, los creyentes han buscado durante mucho tiempo respuesta a los misterios de la Biblia, en tanto que los arqueólogos pretendían hallar su base histórica. Nuestra búsqueda del Edén es un viaje al pasado. Primero a Babilonia, la última de estas civilizaciones perdidas. Después retrocederemos aún más en el tiempo, hasta los asirios, maestros en el arte de la guerra. Para terminar en una época tan lejana que solo pudo estar precedida por el Edén. Sumer y los orígenes de la civilización. El gran arco del creciente fértil. En el curso de más de 6.000 años, esta feraz tierra entre los ríos Tigris y Éufrates ha sido la cuna de las primeras civilizaciones de la humanidad. Los antiguos griegos la llamaron Mesopotamia. Hoy hablamos de Irak. Excavando en la historia podemos sondear los orígenes de nuestras más antiguas leyendas y viajar hacia las raíces más profundas de la fe. Nuestro viaje comienza en el extremo occidental de Mesopotamia, en Israel. En 1947 se produjo un descubrimiento casual que despertó en todo el mundo el interés por la arqueología y por la Biblia. Dos pastores beduinos conducen un rebaño de cabras por los riscos de Qumrum, al este de Jerusalén. En el desierto, castigado por el sol, vislumbran una cueva al final de una pendiente rocosa. Uno de ellos, movido por la curiosidad, decide acercarse, ya que no es raro encontrar valiosos objetos antiguos entre estos picos. En el interior de la cueva, el pastor descubre los restos de antiguas vasijas, fragmentos de rollos de piel y algunas hojas de papiro. Todo ello intacto desde los tiempos de Jesús. Estas hojas, escritas por miembros de una secta judía, los esenios, se darían a conocer en todo el mundo bajo el nombre de manuscritos del Mar Muerto. En otras cuevas cercanas se recuperaron cientos de manuscritos antiguos. Está demostrado que uno de ellos es la primera versión conocida del Antiguo Testamento, incluyendo los primeros 5 libros que componen el Torá de los judíos. Los manuscritos del Mar Muerto fueron la causa de una gran polémica a escala internacional, puesto que los científicos y teólogos
empezaron a discutir acerca de su posesión y su interpretación. Se consideró un hallazgo realmente excepcional, extendiéndose la idea de que era el descubrimiento arqueológico más importante de la historia. Los manuscritos se refieren a Israel y son por tanto valiosísimos para los judíos, ya que tratan de un periodo fundamental de su historia. Y también son valiosísimos para la cristiandad por ser contemporáneos de Juan Bautista y Jesús, teniendo por tanto gran valor documental, además por supuesto del sentimental. La Biblia se ha leído siempre desde dos perspectivas, la religiosa y la histórica. Una Torá tradicional se escribe siempre a mano. Las palabras se pronuncian en voz alta mientras el escriba las reproduce, convirtiéndose así en una oración viva. Y cada Torá se considera sagrada desde el mismo momento en que está escrita. Pero la exactitud histórica de la Biblia nunca se ha podido confirmar. Y este empeño continúa hasta nuestros días. Algunos textos de la Biblia son excelentes libros de historia. De hecho, son los primeros con que contamos. Y son de una gran precisión, porque tenemos referencias de otras fuentes cuyo rigor está demostrado en muchos casos. De ahí su enorme importancia. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue el gran acontecimiento de la arqueología bíblica, pero no el primero. El interés por explorar la historia bíblica tiene una larga tradición. Es una investigación que comienza en Tierra Santa, pero que se extiende hasta Mesopotamia. A través de la historia, cruzados, místicos y creyentes en general fueron atraídos hacia los lugares donde se desarrollaban las historias de la Biblia. A comienzos del siglo XIX, un peregrinaje de nuevo cuño quiso afianzar su fe en la Biblia a través de una disciplina reciente, la arqueología. No podían hallar una mejor forma de consolidar su fe. Deseaban confirmar que la historia bíblica es cierta. El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos fue la localización de los lugares más notables entre los mencionados y ver si podían atribuirles realidad histórica. Es decir, mediante cerámica antigua, o gracias a antiguas murallas o armas, pretendían ilustrar las historias bíblicas que conocían desde niños. Emocionados por los primeros hallazgos, los estudiosos de todo el mundo se apresuraban para ser los pioneros en esa especie de fiebre del oro bíblica. Y así llegaron a Tierra Santa arqueólogos británicos, alemanes y franceses en clara competencia. Equipos enteros de investigadores excavaban en nombre de Dios y de su país. El prestigio de los países europeos implicados se medía por la calidad de sus descubrimientos bíblicos, y una de las batallas diplomáticas y políticas más intensas de la historia de la arqueología bíblica fue el descubrimiento de la famosa piedra moabita. En 1868, en el interior de la tierra de Moab, beduinos de la tribu Bani Hamidet tropezaron con una misteriosa lápida semienterrada en el desierto. Los hombres de esta tribu no ignoraban la existencia de antigüedades en la zona, ni su valor para los europeos. El primer occidental que oyó hablar de la curiosa piedra negra fue el reverendo Frederick August Klein. Inmediatamente se puso en camino a través de un erial infestado de bandidos y acompañado tan solo por algunos guías beduinos. Klein era misionero, no arqueólogo. Pero cuando vio la singular inscripción en basalto, sintió un estremecimiento al sospechar que esa negra lápida podría confirmar sus creencias más profundas. Examinó la piedra y calcó la inscripción hecha en una lengua que desconocía. Ya en Jerusalén, buscó ayuda para descifrar la escritura de la lápida. Al extenderse la noticia, calles y bazares se llenaron de rumores sobre un importante hallazgo.
El texto resultó ser el relato de un rey moabita sobre una batalla también descrita en la Biblia. Por primera vez en la historia apareció una confirmación escrita, grabada en piedra, de un relato bíblico. Había dos fuentes distintas que se referían a un mismo hecho. Era el testimonio que estaban buscando los creyentes, una prueba de la exactitud de la Biblia. Muchas personas quisieron comprar la piedra, pero los beduinos tenían razones para desconfiar, pues ya habían sido engañados y robados por muchos cazadores de tesoros. Pensando que algo tan valioso para los europeos debía contener oro, sometieron la piedra al fuego con la intención de comprobarlo. Cuando el fuego calentó la piedra, vertieron agua encima, una y otra vez, hasta que finalmente reventó. No encontraron oro, y la piedra quedó destruida. La primera confirmación arqueológica de un relato bíblico, la primera prueba palpable encontrada en Tierra Santa, quedó hecha pedazos. La pérdida de la piedra fue una tragedia, pero no supuso el final de la búsqueda de tesoros bíblicos. Ahora que la Biblia gozaba de confirmación histórica, la propia historia sagrada indicaba el camino. Este retrocedía hasta una civilización que floreció más de 2500 años atrás, un gran imperio regido desde Babilonia, y llegaba hasta el momento exacto del nacimiento de la Biblia. Corría el año 586 a.C. El ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó Jerusalén, con la furia de un dios iracundo. Faltan casi 6 siglos para el nacimiento de Cristo. Los romanos están aún lejos de levantar su imperio. Es un capítulo oscuro de la historia de los judíos. La estrella de Babilonia se alza victoriosa. La Biblia describe el ataque babilonio, incluyendo el saqueo de viviendas. El templo del rey Salomón es incendiado y destruido hasta sus cimientos. 10.000 israelitas son hechos prisioneros, príncipes, soldados, artesanos y escribas. Todos son encadenados y deportados a Babilonia. Los israelitas cruzaron más de 800 kilómetros de tierra desértica, siguiendo antiguas rutas comerciales. Atravesaron las actuales Jordania, Siria e Irak, hasta llegar a Babilonia. En el Salmo 137, los israelitas se lamentan. Nos detuvimos a las orillas de los ríos de Babilonia y lloramos recordando a Sión. ¿Cómo podremos elevar nuestros cánticos al Señor en tierra extraña? Apenados y exhaustos, los israelitas entran en Babilonia y quedan perplejos ante su magnitud y su actividad. Ellos, que proceden de la modesta Jerusalén, se encuentran ante la majestuosa capital del mundo antiguo. Pero los israelitas hicieron algo más que entonar cánticos al Señor en esta tierra extranjera. Los reprodujeron por escrito. Cuando una pieza de literatura oral es reproducida por escrito, está siendo formalizada. Existe entonces un texto susceptible de que los críticos lo juzguen negativa o positivamente, afirmando que se trata de la verdad o de una invención. Creo que esa es la importante consecuencia de que la Biblia se convirtiera en escritura. Hoy las murallas reconstruidas alrededor de Babilonia llevan el nombre de Saddam Hussein. Pero en su época, los ladrillos llevaban otro sello, el del rey Nabucodonosor. Era esta una tierra donde proliferaban dioses e ídolos. Extraño lugar para el nacimiento de uno de los textos sagrados más divulgados por el mundo. Pero precisamente aquella diversidad creaba un ambiente perfecto. Era un ambiente cosmopolita, e incluso los israelitas más preparados y cultos eran influenciados por el contacto directo con otras gentes. Y recalco lo de otras gentes. Se encontraron en un crisol de diferentes razas y lenguas, de dioses y demonios en plena competencia. ¿Qué ciudad es esta?, se preguntaba el libro de la Revelación, vestida de púrpura y escarlata y cubierta de oro y perlas.
la morada de los demonios y la casa de todos los espíritus malignos. Babilonia la Grande, madre de rameras y abominación de la tierra. Pero en medio de todas las abominaciones, y quizá a causa de ellas, aquí fue donde se redactó la Biblia. Ante una cultura arrolladora, los escribas hebreos necesitaban cimentar y preservar la identidad judía. A lo largo de 3 generaciones de cautiverio, los escribas ordenaron en un único manuscrito la tradición oral, los últimos escritos y los textos sagrados de su pueblo. Había nacido la Biblia. Por fortuna para ellos, los babilonios eran muy liberales y les permitieron mantener su propia cultura y religión y seguir estudiando sus libros. De esta forma se preservó la Biblia hasta el día de hoy. Pero en los largos años de exilio, la cultura babilonia influiría poderosamente en la obra de los escribas israelitas. Supongo que entre las que fueron al exilio había muchas personas letradas. Y los escribas hablarían entre ellos, y estoy seguro de que, de esta manera, se transmitiría gran parte de la información. El intercambio de ideas y conocimiento debió ser, me atrevo a decir, que irresistible. La Biblia reproduce relatos y tradiciones de Babilonia, e incluso de civilizaciones mesopotámicas anteriores. No era fácil ignorar la floreciente cultura babilonia ni sus grandes monumentos. Sus templos se contaban entre las mayores construcciones del mundo antiguo. Grandes edificios públicos, la avenida ceremonial, el palacio de Nabucodonosor con sus legendarios jardines colgantes, las palmeras, el río. Pasar por debajo de la puerta de Istar te hacía sentir minúsculo, y ese era el efecto pretendido. Estabas en presencia de algo muy poderoso. Pero por todas partes respiraba la ciudad, la gente, el pueblo, las estrechas y tortuosas callejas, hileras y más hileras de pequeños comercios, el rebuzno de los asnos, el gentío en los barrios artesanos, todo exultante de vida. Y fue aquí, según nos cuenta la Biblia, donde se elevaba hacia el cielo uno de los más extraordinarios monumentos de la antigüedad, la Torre de Babel. Durante siglos, arqueólogos y aventureros confiaron en que el hallazgo de la famosa torre demostraría la autenticidad de las historias de la Biblia. Uno de aquellos hombres escribió: nadie se atreve a acercarse a la torre, porque todo es desierto y está lleno de dragones y enormes serpientes y de otros animales venenosos. Viajeros medievales declararon haber encontrado la torre. Creyeron que era el minarete en espiral que todavía se alza en tierras de Irak. Pero estaban en un error. Esta torre se construyó 1500 años más tarde y extramuros de Babilonia. Quizá la posibilidad más interesante fuera formulada por el arqueólogo alemán Robert Koldewey, quien a comienzos del siglo XX descubrió una zanja rectangular con los restos de algunos ladrillos antiguos. Según el parecer de muchos expertos, Koldewey había encontrado los únicos vestigios de la famosa torre. Aquellos soberbios monumentos causaron una gran impresión en los escribas bíblicos, pero el legado babilonio más duradero, ya que ha sobrevivido hasta nuestros días, fue una innovación extraordinaria: la ley escrita. Babilonia fue la primera civilización de la Tierra en tener un código legal escrito. La piedra grabada original es una reliquia que aún causa asombro. Perdida durante siglos, fue desenterrada a finales del siglo XIX. Una estela donde aparece el documento legislativo más importante de todos los tiempos. 1200 años antes de que fueran hechos prisioneros los israelitas, un rey babilonio ordenó entallar esta tabla de la ley con la normativa que lleva su nombre, Código de Hammurabi. Este código puede ser considerado el precursor del recogido en el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio. En las sociedades en que el conocimiento y la ley son transmitidos y aplicados oralmente, los precedentes son importantísimos, pero cuando son reflejados por escrito, significa que ese pueblo ostenta un poder inmenso.
El código de Hammurabi ha influido en casi todas las civilizaciones a partir de Babilonia. Incluso ahora siguen aplicando algunos de sus métodos de enjuiciamiento. Hammurabi describe un ritual llamado Ordalia, una dolorosa, a veces mortal prueba de inocencia o culpabilidad. Algunas tribus beduinas todavía practican la Ordalia, igual que en los tiempos de Hammurabi. En estas singulares imágenes, un hombre santo, el Mubasi, se dispone a juzgar a los acusados examinando sus lenguas, después de pasarlas por una cuchara de hierro candente. Estos dos hombres han sido acusados de robo y serán condenados por rebeldía si no se someten a la prueba que dicta la ley. Los familiares observan, ansiosos, cómo los muchachos se preparan para el doloroso ritual. El agua no disminuye el dolor, sino que limpia y purifica al acusado, preparándolo para el juicio. Tras una oración, el hombre santo examina las lenguas marcadas buscando una señal de Dios. El Mubasi es el único que puede adivinar la culpabilidad o la inocencia, y solo él decidirá la suerte de los jóvenes. Por fin el veredicto. Uno es hallado inocente, para alivio de sus familiares. El otro no tiene tanta suerte. Declarado culpable, pagará por su delito. La Ordalia es un vestigio vivo del Hammurabi, pero sus leyes se adentran aún más en el presente, a través de la Biblia. No matarás. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás. Los 10 mandamientos son los cimientos de la ley bíblica, pero son solo el principio del complicado conjunto de códigos de que se compone el Antiguo Testamento. Y en estas leyes se sigue escuchando con claridad la voz de Hammurabi. Hammurabi estableció leyes, pero no innovó en realidad, ya que solo puso por escrito las leyes que venían aplicándose desde hacía cientos, incluso miles de años. Ojo por ojo, diente por diente y otras normas de ese tipo, muchas de ellas codificadas en leyes todavía en uso. Pero los babilonios que conformaron la Biblia y sus leyes hundían sus raíces en una civilización aún más antigua, ya que ésta alcanzó su apogeo 7 siglos antes de Cristo. Era el Imperio Asirio, descrito en la Biblia como una tierra bañada en sangre. Los ejércitos más destructores que recorrieron la antigua Mesopotamia eran los asirios. En la Biblia son presentados como símbolo de una tiranía y opresión implacables. Un siglo antes de que Nabucodonosor llevara a los israelitas cautivos a Babilonia, el rey asirio Sennacherib, según la Biblia, atacó las tierras de los israelitas. En el segundo libro de los Reyes se dice: escuchad lo que los reyes de Asiria han hecho con nuestras tierras, las han destruido en su totalidad. Los asirios eran gobernados por reyes despóticos, partidarios del poder absoluto. Y el poder absoluto significa control total, el cual casi invariablemente se obtiene gracias al poderío militar. Los asirios mantenían una eficaz máquina de guerra. Sobre los muros de los palacios de sus reyes
Se hallaban las crónicas de algunas de sus expediciones, escritas en términos altaneros y grandilocuentes. Los asirios, por ejemplo, clavaban a las puertas de cada ciudad conquistada las cabezas de los líderes vencidos o desollaban vivos a los reyes enemigos para extender su piel sobre un muro. Esas eran sus costumbres. El poderío asirio, simbolizado por la caza de león, se hallaba en manos de despiadados reyes guerreros. Incluso la Biblia no puede menos que admirarlos. Ahí tenéis a los asirios. A su sombra se cobijan todas las grandes naciones. Ezequiel 31. Cuando la ciudad de Roma estaba aún en su infancia, Asiria era el mayor imperio del mundo. Durante más de un milenio, la civilización asiria permaneció en la oscuridad. El mundo moderno desconocía incluso su gran capital, Nínive. Pero en 1852, estas desoladas ruinas fueron exploradas por el arqueólogo británico Austen Henry Layard. Lo que Layard encontró aquí, en el norte de Irak, fue nada menos que los restos del Palacio Real de Nínive, un auténtico tesoro de la civilización asiria. Adentrándose bajo tierra como en una mina, Layard descubrió los grandes toros alados que custodiaban sus puertas, así como espectaculares obras de arte ocultas durante 1000 años. Este logro arqueológico causó admiración. Nínive era otra ciudad bíblica recuperada, una nueva confirmación de la credibilidad histórica de la Biblia. Pero el más importante de los descubrimientos de Layard fue la gran biblioteca de Nínive, una magnífica colección de 22.000 tablas de arcilla grabadas con la escritura cuneiforme de los asirios. La única comunicación directa con las gentes del mundo antiguo la tenemos a través de sus escritos. De esta forma podemos conocer sus alimentos, sus tratamientos médicos, su sistema familiar, su sistema político, sus creencias religiosas. Las referencias halladas revelan una sociedad patriarcal, un mundo en que los plebeyos y sobre todo las mujeres tenían escasa categoría. Todas las mujeres asirias debían acudir a un núbiles al templo de Istar. Se asentaban en las escaleras y allí esperaban a que pasara un hombre y arrojara una moneda en su regazo. Entonces entraban con él en el templo y se casaban con él. Sin embargo, en este mundo despótico, las mujeres casadas sí disfrutaban de ciertos derechos. Una mujer podía especificar en su contrato matrimonial que su marido no tuviera otras mujeres. Podía tener todas las concubinas que quisiera, pero ninguna esposa además de ella. Pero si las plebeyas tenían limitados sus derechos, las reinas asirias gozaban de grandes privilegios, según se ha descubierto recientemente. En 1989, el antiguo palacio de Nimrud, en el norte de Irak, fue el escenario de un hallazgo deslumbrante. Los expertos lo calificaron como el descubrimiento más significativo desde la tumba de Tutankamón. Era el tesoro de Nimrud. Cuando limpiábamos algunas de las estancias, descubrimos indicios de una bóveda que debía encontrarse enterrada. Lo sacamos todo y tratamos de clasificar los objetos. Entonces descubrimos que allí había, por lo menos, 2 reinas sepultadas. Brazaletes de oro macizo adornaban todavía los esqueletos. Un tesoro real enterrado desde hacía más de 2000 años. Estas imágenes tomadas por arqueólogos iraquíes son una muestra de su extraordinario descubrimiento. Por primera vez en la historia se había desenterrado, intacta, la tumba de una reina asiria. El sepulcro real estaba protegido de los ladrones por una maldición. Quien quiera que rompa el sello y me aparte de mi tumba, vagará sediento bajo los ardientes rayos del sol, y los grandes dioses del mundo subterráneo castigarán su cuerpo y su espíritu con eterna zozobra. Desoyendo la maldición, los arqueólogos recuperaron más de 62 kilos de hermosísimas joyas, copas de cristal y finísimos repujados. Los antiguos asirios eran consumados orfebres y artesanos,
pero el valor de este tesoro excedía ampliamente su precio en oro. En la muerte, las reinas asirias recibían una atención desmesurada, pero en la vida eran sus reyes los que forjaban la historia, reyes con aficiones imperiales. En el año 701 a.C., el rey Sennacherib condujo a su ejército a través del desierto hacia el mar Mediterráneo. Los intrépidos asirios estaban decididos a someter todo lo que estuviera en su camino. Las ciudades de Judea, incluyendo Jerusalén y su rey rebelde, Ezequías. Una fortaleza tras otra fueron cayendo en manos asirias, pero la ciudad de Laquis es especialmente recordada por su brutal destrucción, tanto en la historia como en la Biblia. El sitio de Laquis es un buen ejemplo del poderío asirio cayendo sobre una ciudad, cercándola y sitiándola y reduciéndola. Aquellos habitantes que no eran ejecutados eran sometidos a la esclavitud, ya fueran hombres, mujeres o niños. Sus métodos eran muy directos. La conquista era brutal, de desplazamiento rápido, sistemático y eficiente. En los bajorrelieves de los palacios asirios se pueden ver sus máquinas de asedio. Los soldados alzaban sus escudos para protegerse de las flechas arrojadas desde la muralla. Eran soldados profesionales, parte de la maquinaria. En la capital, Jerusalén, el rey Ezequías comprendió que el ataque asirio era inevitable. Ordenó excavar un acueducto subterráneo bajo la ciudad en un esfuerzo por mantener el suministro de agua si eran asediados. El plan de Ezequías funcionó. La Biblia nos relata que el Señor salvó a Jerusalén y el rey de Asiria tornó avergonzado a su tierra. La versión de Sennacherib sobre el conflicto está inscrita en un prisma de arcilla que fue hallado en Nínive. Coincide con el relato bíblico hasta en sus mínimos detalles, pero bajo una perspectiva totalmente diferente. En cuanto a Ezequías el judío, quien no se quiso postrar ante mí en sumisión, sometí y conquisté 46 ciudades fuertemente amuralladas de su reino. El tremendo esplendor de mi dominio le abatió. Los sucesos se cuentan desde ángulos distintos, pero están en concordancia. Si dos personas relatan un mismo acontecimiento, sus versiones serán diferentes. En cuanto al relato de la invasión de Sennacherib, ambas partes cuentan el mismo acontecimiento histórico sin ninguna contradicción entre ellas. No hay contradicciones excepto una: el resultado. En la versión de Sennacherib, Ezequías es encerrado en Jerusalén como un pájaro en su jaula. En cambio, en la Biblia, el ejército asirio es detenido por las murallas de Jerusalén. Es quizá el ejemplo más antiguo de la tergiversación informativa. Pero la última palabra la tiene el Dios de los israelitas. Acabaré con los asirios en mi tierra, dice la Biblia, porque mediante la voz del Señor los asirios serán derrotados. Isaías capítulo 6. Y la Biblia nos cuenta que Dios destruyó Nínive y el trono de los grandes reyes asirios. Pero este no fue el primer exterminio. Mucho antes, el Todopoderoso había aniquilado una civilización entera. En la Biblia no se menciona ni una vez su nombre, pero se trataba de Sumer y del primer relato sobre una gran inundación. Es una de las historias más conocidas de la Biblia, la del Arca de Noé. Un Dios airado, una barca de madera y un diluvio. Es la historia de Noé y su familia huyendo en el arca rodeados de animales y sobreviviendo al castigo divino, mientras el resto de la humanidad sucumbe. Es un relato primitivo que remueve nuestros más ocultos temores y esperanzas. Una historia relatada en la Biblia, pero también en otro texto antiguo, un texto descubierto en las ruinas de Sumer. A comienzos del siglo XX fue traducido un conjunto de tablillas mesopotámicas en las que se refería por primera vez a la leyenda sobre una inundación catastrófica. En el primer poema épico de la historia, se habla del mítico rey Gilgamesh.
Esta narración acerca de una enorme inundación se adelanta a la Biblia en al menos 2000 años. Durante 7 días y 7 noches, las aguas anegaron la tierra, y la enorme embarcación era sacudida por las olas y la tormenta. Hasta que el barco choca con una montaña y su tripulante envía aves a buscar tierra. Es una historia que tiene mucha similitud con la de la Biblia, una historia maravillosa. Hace más de 5000 años, la historia del gran diluvio fue contada por primera vez aquí, en las antiguas ciudades sumerias de Uruk, Eridu y Ur. En Sumer encontramos casi todos esos elementos de lo que llamamos civilización. Los sumerios inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumer, la primera civilización del mundo. En una tierra donde escaseaba la piedra, los sumerios inventaron los ladrillos de adobe, tal y como se siguen utilizando en construcciones actuales. Y a partir de estos sencillos bloques erigieron los primeros monumentos, los zigurat, templos que se alzaban decenas de metros sobre el suelo. Los sumerios dividieron la hora en minutos y estos en 60 segundos, e incluso la educación escolar. ¿A dónde vas? A ningún sitio. Si no vas a ningún sitio, ¿por qué andas vagando por ahí? Ve a la escuela, preséntate a tu profesor, expon tus dudas, escribe tus tablillas. ¿Me has entendido? Conocemos las asombrosas invenciones de los sumerios y su vida cotidiana gracias a su invento más sensacional, la escritura. Estamos al tanto de sus antiguas leyes y sus secretos porque fueron escritos en su momento, una labor que nadie había acometido con anterioridad, que se sepa. Es una ventana, pero una ventana compuesta por muchos vanos. Algunos nos permiten ver a su través, pero otros no. Nos falta mucho más de lo que tenemos. Y aunque lo que tenemos es importantísimo, debemos recordar que solo son fragmentos de la vida de personas que no vemos ni podremos ver nunca y que son fragmentos limitados por el espacio. Hace 5000 años grabaron sus relatos en arcilla, permitiéndonos apreciar el mundo en los primeros pasos hacia la civilización. Como pueblo, los sumerios eran muy parecidos a nosotros. Les gustaba verse con amigos, beber cerveza y todas esas cosas. Hay varios conjuntos de poemas que narran la preparación de una muchacha para el encuentro con su amado, cómo se lava, se viste y se arregla en espera de que llegue el muchacho. El centro de la civilización sumeria era la ciudad perdida de Ur, que se tenía por lugar de nacimiento de Abraham, el primero de los patriarcas bíblicos. Es el ejemplo de ciudad bíblica en términos arqueológicos, porque fue objeto de una de las excavaciones más famosas de los años 20 y 30 del pasado siglo, lo cual estuvo a cargo del notable arqueólogo británico Leonard Bully. Un arqueólogo británico ha definido la arqueología como la ciencia de la basura, y eso es muy cierto. Pero hay arqueólogos que saben dar vida a las piedras, a los huesos, a los ladrillos y a la cerámica. Y entre ellos estaba Leonard Bully. Cuando guiaba a los visitantes entre las calles de la antigua ciudad, donde se veían los cimientos de las casas, les hacía imaginar la forma de vida de sus habitantes, cómo serían sus hogares, sus muebles. Y Ur, en manos de Bully, volvía a la vida. Bully excavó esta enorme zanja para descubrir la ciudad. El hueco se fue estrechando hasta que llegaron a una estéril capa de cieno. Bully miraba el barro y cuenta que su esposa, al ver aquello, dijo con mucha naturalidad: «Ah, claro, esto es el diluvio». Y se hizo la luz. Bully declaró que ahí estaba la prueba del diluvio bíblico. La imaginación popular se desbordó. Resultado: afluencia de dinero. Las excavaciones de Ur hallaron numerosos patrocinadores. Las especulaciones sobre el diluvio bíblico causaron sensación. Aunque sin pruebas sólidas, parecía que la ciencia y la Biblia se hubieran encontrado, por fin, en el áspero desierto del sur de Irak. Pero de lo que no hay duda es de que Bully halló un tesoro de valor incalculable. Un descubrimiento que facilitó el conocimiento de esta primigenia civilización, las tumbas reales de Ur.
Cavando en el espeso cieno, Woolley encontró 74 esqueletos cuidadosamente dispuestos que habían sido enterrados a la vez. El cementerio refiere el último viaje de un rey y sus acompañantes a la otra vida. A partir de ahí se desarrolló una interesante historia sobre aquel funeral, y esa historia dice así. Primero excavaron esta gran zanja con una rampa a un lado. En la zanja levantaron un sepulcro de piedra en el que colocaron el cuerpo del real difunto. Después desfiló por la zanja toda la corte. Un miembro tras otro, con vasos de arcilla en las manos. A una señal, todos bebieron veneno. Cayeron a tierra y fallecieron. Y así fue como el príncipe entró en la sepultura acompañado por toda su corte. Este es uno de los ritos funerarios que describe la arqueología de las antiguas civilizaciones. El descubrimiento de la cámara funeraria de Ur fue un éxito de la arqueología y permitió revelar antiguos secretos de la primera civilización de la historia. Pero la ciencia por sí sola no puede llevarnos más allá. Allí donde termina el sendero, el poema de Gilgamesh aporta las últimas y asombrosas claves. Esas claves que nos devuelven a un jardín, a un lugar llamado por muchos el paraíso. El jardín del Edén. Al comienzo Dios creó el mundo. Una historia que nos resulta familiar. En casi todas las culturas de la Tierra se habla de este o parecidos mitos sobre la creación. Es un anhelo irresistible en pos de un mundo mejor. Jardines del Edén, paraísos. El ser humano aspirando a una vida menos complicada, una vida de tranquilidad, a un premio por el duro trabajo realizado. En el poema sumerio de Gilgamesh, el paraíso recibe el nombre de Dilmun. Es un lugar más allá de la tierra habitada por el hombre. Así figura en el mito sumerio del diluvio, ya que allí va a vivir el único superviviente. Y hay otros mitos que hablan de Dilmun como el lugar en que todo es perfecto. Dilmun figura en la leyenda mesopotámica como una especie de jardín del Edén, un paraíso, un lugar frondoso con agua abundante y fresco viento. Es un lugar de ensueño, una tierra de perfección. Pero también es el hogar de una serpiente. En la antigua epopeya, la serpiente roba la flor que confiere la inmortalidad. Y así, igual que Adán, Gilgamesh debe abandonar el jardín y morir. La idea del paraíso es al parecer universal. ¿Pero en qué se basa? ¿Ha existido realmente un lugar así? Las claves indican una ubicación lejana, pero real. A 650 kilómetros al sur de la antigua ciudad sumeria de Ur, se encuentra la isla de Bahrein, una encrucijada de las rutas comerciales que atravesaban los áridos desiertos y los lagos de sal de Mesopotamia. Hoy Bahrein no tiene el aspecto de un paraíso, pero tuvo su época de esplendor, con abundante agua y vegetación. La vida era exultante en esta isla. Hace mucho, mucho tiempo,
Aquí se hallaba Dilmun, pero ¿fue en realidad un paraíso? En comparación con el desierto circundante, debió parecerlo en efecto. Aquí había tanta agua que lo que ahora es una isla desierta era un jardín exuberante con frutos por doquier. Y al parecer la vida de sus habitantes era una auténtica bendición. Más de 85.000 túmulos funerarios salpican este paisaje, probablemente la mayor cantidad de tumbas del mundo antiguo. Estos huesos nos hablan de personas de mayor estatura y más saludables, y también más longevas que en ningún otro punto de la región. Y en los túmulos funerarios hay otra clave más sorprendente aún. Restos de serpientes, embalsamadas según un ritual perdido hace más de 4.000 años. Aquí en Bahrein encontramos a la serpiente, así como la encontramos en el poema de Gilgamesh, y así como aparece en la Biblia. Nuestro viaje atrás en el tiempo ha atravesado las tierras donde un día moraron los babilonios, los asirios y los sumerios. ¿Sería posible aventurarnos más atrás aún, hasta la tierra donde se oculten las auténticas huellas de Adán? En este punto deben separarse la fe y la razón. Ahora sabemos que hubo una vez una isla del Edén en Mesopotamia. Podemos elegir y creer que era el paraíso. Sumer y los orígenes de la civilización. El gran arco del creciente fértil. En el curso de más de 6.000 años, esta feraz tierra entre los ríos Tigris y Éufrates ha sido la cuna de las primeras civilizaciones de la humanidad. Los antiguos griegos la llamaron Mesopotamia. Hoy hablamos de Irak. Excavando en la historia podemos sondear los orígenes de nuestras más antiguas leyendas y viajar hacia las raíces más profundas de la fe. Nuestro viaje comienza en el extremo occidental de Mesopotamia, en Israel. En 1947 se produjo un descubrimiento casual que despertó en todo el mundo el interés por la arqueología y por la Biblia. Dos pastores beduinos conducen un rebaño de cabras por los riscos de Qumrum, al este de Jerusalén. En el desierto, castigado por el sol, vislumbran una cueva al final de una pendiente rocosa.
Uno de ellos, movido por la curiosidad, decide acercarse, ya que no es raro encontrar valiosos objetos antiguos entre estos picos. Civilizaciones perdidas. Esta es la tierra donde fue depositada la primera semilla de la civilización humana. Y fue aquí donde florecieron tres de las mayores civilizaciones del mundo antiguo: Babilonia, Asiria y Sumer. Entre sus ruinas, los creyentes han buscado durante mucho tiempo respuesta a los misterios de la Biblia, en tanto que los arqueólogos pretendían hallar su base histórica. Nuestra búsqueda del Edén es un viaje al pasado. Primero a Babilonia, la última de estas civilizaciones perdidas. Después retrocederemos aún más en el tiempo, hasta los asirios, maestros en el arte de la guerra. Para terminar en una época tan lejana que solo pudo estar precedida por el Edén. En el interior de la cueva, el pastor descubre los restos de antiguas vasijas, fragmentos de rollos de piel y algunas hojas de papiro. Todo ello intacto desde los tiempos de Jesús. Estas hojas, escritas por miembros de una secta judía, los esenios, se darían a conocer en todo el mundo bajo el nombre de manuscritos del Mar Muerto. En otras cuevas cercanas se recuperaron cientos de manuscritos antiguos. Está demostrado que uno de ellos es la primera versión conocida del Antiguo Testamento, incluyendo los primeros 5 libros que componen el Torá de los judíos. Los manuscritos del Mar Muerto fueron la causa de una gran polémica a escala internacional, puesto que los científicos y teólogos empezaron a discutir acerca de su posesión y su interpretación. Se consideró un hallazgo realmente excepcional, extendiéndose la idea de que era el descubrimiento arqueológico más importante de la historia. Los manuscritos se refieren a Israel y son por tanto valiosísimos para los judíos. El Jardín del Edén. Nuestra leyenda más perdurable. Una historia que se repite en todas las civilizaciones de la Tierra. Una historia sobre la seducción, la ira de Dios y el paraíso perdido. ¿Pero se trata solo de una fábula? ¿Las míticas historias de la Biblia podrían tener algo de verdad? ¿Existió realmente un lugar como el Edén? Hoy la búsqueda del Jardín del Edén nos lleva a una tierra yerma y desolada, hacia Mesopotamia. Mesopotamia. Ya que tratan de un periodo fundamental de su historia. Y también son valiosísimos para la cristiandad por ser contemporáneos de Juan Bautista y Jesús, teniendo por tanto gran valor documental, además por supuesto del sentimental. La Biblia se ha leído siempre desde dos perspectivas, la religiosa y la histórica. Una Torá tradicional se escribe siempre a mano. Las palabras se pronuncian en voz alta mientras el escriba las reproduce, convirtiéndose así en una oración viva. Y cada Torá se considera sagrada desde el mismo momento en que está escrita. Pero la exactitud histórica de la Biblia nunca se ha podido confirmar. Y este empeño continúa hasta nuestros días.
Algunos textos de la Biblia son excelentes libros de historia. De hecho, son los primeros con que contamos. Y son de una gran precisión, porque tenemos referencias de otras fuentes cuyo rigor está demostrado en muchos casos. De ahí su enorme importancia. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue el gran acontecimiento de la arqueología bíblica, pero no el primero. El interés por explorar la historia bíblica tiene una larga